Así que vamos a entonar todos juntos, practicando, simulando al coro de ángeles en la Canaán celestial. Súbale un poquito más el volumen. Anoche tuve un sueño sin igual. Miraba yo a Jerusalén, la celestial ciudad. Oí cantar a niños canciones sin cesar. En tanto se escuchaba allí un tema angelical. En tanto se escuchaba allí un tema angelical. Cantemos, hermanos. Jerusalén, Jerusalén, prorrumpe en voz triunfal. Hosana en las alturas, hosana al Señor tu Rey. Hosana a aquel que está en las alturas, queridos hermanos. Cantemos con gozo y con alegría. Y luego mi sueño cambió y en la quietud tornó. Cesaron las hosanas y el infantil clamor. Tras misterioso manto, el sol veló su luz y la sombra de una cruz en el Calvario apareció. Y la sombra de una cruz en el Calvario apareció. Jerusalén, Jerusalén, prorrumpe en voz triunfal. Hosana en las alturas, hosana al Señor tu Rey. Prodigio fue sin par y vi la ciudad santa junto al seno mar. Sus calles brillan cual cristal, sus puertas perlas son. Y quien deseaba en ella entrar, la dicha hallaba allí. Estrellas, luna y astro rey perdieron su fulgor. La luz de Dios reinaba allí en la Jerusalén. La luz de Dios reinaba allí en la Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, prorrumpe en voz triunfal. Hosana en las alturas, hosana al Señor tu Rey. Hosana en las alturas. Hosana al Señor tu Rey. Amén, queridos hermanos.
Nos hemos visionado nosotros estar en el coro de ángeles, entonando hermosas alabanzas a nuestro Padre Celestial. Pues estamos haciendo la práctica aquí, queridos hermanos. Estamos nosotros trabajando para que otros también puedan llegar a nuestro Padre Celestial. Daremos paso a nuestro hermano Iván con el siguiente. ¿Recuerdan cuál es el título de la escuela sabática? Nuestra verdadera ciudadanía. Y estamos viendo varios elementos. El primero fue el himno. El segundo, el plato típico. Y luego los idiomas. Pero en el cielo hablaremos uno solo, mis hermanos. Feliz sábado, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente esta mañana. ¿Qué ven aquí? La bandera, ¿verdad? Cada nación enarbola una bandera en sus instituciones públicas, como las escuelas, colegios, bases militares. La bandera tiene colores, formas, símbolos que la distinguen de una nación a otra, como lo pueden ver ustedes aquí en nuestra bandera, ¿verdad? La más hermosa de todas las banderas es, bueno, esto no es tan importante. Lo importante es saber cuál sería la bandera o el estandarte cristiano. ¿Cuál creen ustedes, hermanos, que es la bandera o el estandarte de un cristiano? El apóstol Pablo en Gálatas 6:14 nos lo dice. Pablo identifica el estandarte cristiano. Dice así Gálatas 6:14: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. La cruz nos recuerda, hermanos, el sacrificio de nuestro líder, nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos toca llevar la cruz como señal que morimos al mundo todos los días. Esta debe ser entonces el estandarte de cada cristiano, el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz para darnos salvación. Esta mañana vamos al relato misionero. El relato misionero de esta mañana viene desde Tailandia y trae por título El largo camino hacia Dios, primera parte. Esta mañana voy a relatarles la primera parte de este relato, la cual se concluirá el próximo sábado. Viene hablando de dos hermanos, uno llamado Pada y el otro llamado Morja. Pada es el hermano menor de la familia. Morja, el hermano mayor, compuesto por 6 hermanos. Cuando Morja se casó, tuvo que separarse de sus hermanos y se fue a vivir a una parte montañosa, en una zona montañosa que es fronterizo entre Tailandia y Birmania. Cuando el padre de esta familia falleció, Pada apenas tenía 3 meses de edad. Entonces Morja, como era el hermano mayor, se había convertido en el cabeza de familia. Cuando creció, pues tuvo que hacer su nuevo hogar y apartarse. Sus hermanos le extrañaban mucho, especialmente Pada, que era el hermano menor. Pero había una situación que a Pada le sentía curiosidad, que luego que su hermano mayor se había apartado de la familia, había creado un nuevo hogar, también se había apartado de la fe de la familia. Entonces Pada,
apenas con sus 12 años, le preguntaba: hermano, ¿por qué adquiriste una nueva fe? ¿Por qué abandonaste la fe de la familia? ¿Por qué te hiciste adventista?, le preguntaba Pada. Entonces Morja le contestó: bien, si quieres saber por qué me hice adventista, te invito a que te vengas a vivir conmigo a mi casa. Entonces la madre se sintió muy feliz de saber que Morja se estaba haciendo cargo de su hijo menor de 12 años, de Pada, ya que esta madre le había tocado criar los 6 hijos desde que su esposo había muerto. Entonces, claro, Pada aceptó de irse a vivir con su hermano mayor, su hermano Morja. Dice que inmediatamente que llegó al hogar de Morja, el cual ya tenía 3 hijos pequeños, el mayor de sus sobrinos tenía 6 años. Entonces comenzó a haber una diferencia, y la diferencia más marcada que él pudo ver fue que en el hogar de Morja no comían cerdo, no comían ratones, no comían serpiente, ya que ahí en Tailandia la gente es muy pobre y la mayoría de animales para ellos es comestible. Morja no era una persona adinerada, pero sí tenía un lema en su hogar que decía: aquí solamente comeremos comida limpia. Ese fue el primer punto que él comenzó a ver de una gran diferencia en el hogar de Morja, su hermano. Cuando llegó, entonces Morja lo invitó a que le ayudara en el trabajo. Comenzó el día domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Pues Pada le ayudaba por lo menos a cuidar el ganado, a cuidar los búfalos, mientras su hermano no lo estaba utilizando para arar los arrozales, entonces cuidaba de los búfalos. Ahí estaba aprendiendo a trabajar. El sábado fue diferente. El sábado Morja lo fue a despertar a las 5 de la mañana. Aún era oscuro, hermanos, a las 5 de la mañana. Entonces él ya ese momento sintió una diferencia de los primeros 6 días que había estado con su hermano. Ese sábado ese día lo despertaron más temprano de lo común. Lo despertaron antes de que amaneciera. Entonces le dijo a su hermano: levántate porque vamos para la iglesia. Entonces Pada es un poco incómodo porque no se quería levantar, pero respetaba a su hermano mayor. Aparte de eso, dijo: bueno, si he venido para descubrir por qué mi hermano es adventista, tal vez en la iglesia logro terminar de descubrir por qué mi hermano se ha hecho adventista. Dice que se levantó, o se había preparado desde el día antes la comida, desde el día viernes, comieron un liviano desayuno y se prepararon para irse para la iglesia. Vino su hermano con un paño, agarró a uno de sus niños, se lo puso en la espalda. Luego su cuñada hizo lo mismo. La madre tomó a uno de sus hijos y se lo amarró con un paño en la espalda, y le dieron a su sobrinito el mayor de 6 años a que él lo fuera guiando de la mano. Y así esa familia de 8 miembros caminaron, hermanos, 13 kilómetros para llegar a la iglesia adventista más cercana. En el pueblo donde actualmente en ese momento vivía Morja no había iglesia adventista, entonces tenían que caminar hacia el otro pueblo. Caminaron 3 horas para llegar a la iglesia. Y llegaron, dice, justamente cuando iba a dar comienzo al servicio de escuela sabática. Hermanos, y a veces cuando estaba leyendo esta historia, digo yo, y a veces nos lamentamos. Ay, que tengo que caminar o que me queda muy distante. 3 horas, hermanos. Esa era la razón por qué lo habían despertado a las 5 de la mañana. Cuando ya llegaron a la iglesia, le encantó el servicio de adoración. Y dice Pada que aparte de la amabilidad, del amor, el servicio de adoración a Dios, le encantó que al finalizar el culto, se quedaron en la iglesia para almorzar. Y disfrutó, dice, de un almuerzo
que fue maravilloso y le encantó, dice, cierta comida que había llevado la esposa del pastor esa mañana. Hermanos, y dice Pada que así continuaron los siguientes sábados. Pero siempre dice que tenía ese problemita levantarse temprano el sábado. Y dice que en su interior él renegaba mientras lo tenían que levantar, mientras iba de camino a la iglesia. Pero ya estando en la iglesia, era totalmente diferente la situación. Hasta se le olvidaba todo el sacrificio que había hecho para llegar a la iglesia. Hermanos, esta historia va a ser concluida el próximo sábado, así que no se pierdan para saber cómo realmente llegó Pada a ser un adventista. Y dice que da gracias por sus ofrendas misioneras de escuela sabática, que ayudan a proclamar las buenas nuevas sobre la pronta venida de Jesús en Tailandia y en todo el mundo. Descubre la próxima semana cómo Pada decidió seguir el ejemplo de su hermano y hacerse adventista. Que el Señor les bendiga. Bendiciones, hermanos. ¿Qué tengo aquí? Un calendario, ¿verdad? Y cuando en los calendarios vienen encerradas, hay festejos, ¿verdad? Que vienen como en rojo, los feriados. Sí, vienen en rojo, ¿verdad? O en un círculo. Todas las naciones celebran sus efemérides, es decir, celebraciones patrias. Y son celebraciones que no se deben olvidar. Por lo general, dice, los encontramos, ¿qué celebramos el 15 de septiembre? El Día de la Independencia. Y el 1 de mayo, que hace poquito pasó, el Día del Trabajador, por una conquista de los trabajadores. Recuerden que estábamos siendo manejados por un monopolio, unas empresas extranjeras, y pues los empleados se dispusieron a pelear y a conquistar sus derechos. Entonces, debido a eso, se celebra el 1 de mayo, Día del Trabajador. Esos días, ¿se trabajan o no se trabajan? No se trabajan, ¿verdad? Porque son feriados, son días que no laboramos y están asignados por la ley. O sea que las empresas tienen que respetar esos días. Y seguramente, ¿sabe usted cuál sería la efeméride de los hijos de Dios? Exactamente. Es el día del Señor, el día sábado, es el día que nosotros descansamos. Cumplimos con todos los requisitos que hemos dicho, porque nosotros tratamos de cumplir la ley que Dios nos dio y conmemoramos un evento especial. ¿Qué estamos haciendo hoy, hermano? Conmemorando el día sábado, celebrando, adorando. Y por supuesto, no es laborable. Es una bendición que nosotros podamos estar ahí, que nosotros podamos reconocer que es el día del Señor, que este es un día no negociable. No se negocia. Así que en este momento vamos a dar un espacio al Nuevo Horizonte. Y trae por título La esperanza en medio del caos. Si nosotros, hermanos, tratamos de conocer todos los métodos que Dios tiene para alcanzar a sus hijos, yo creo que nos sería imposible, ¿verdad? Nos es imposible. Y sin embargo,
hoy les voy a contar una hermosa historia, un hermoso testimonio de lo que Dios puede hacer con los seres humanos. Cuando una persona se siente que ya no puede, que ya no tiene fuerzas, que ya no puede más. Esta muchacha se llama Estefanía Picado y ella nació en la ciudad de San José, Costa Rica, el 11 de mayo de 1984 en un hogar adventista de tercera generación. Ella era la segunda de 3 hermanos y por diversas situaciones Estefanía se alejó del adventismo y también de sus creencias, y esto pues lo hizo en la etapa de la juventud. Y durante 10 años Estefanía se mantuvo lejos de Jesús, y debido a las experiencias que ella vivió cuando era adolescente, ella detestaba a los hombres, no quería saber nada de los hombres. Y eso pues ella le produjo muchos traumas emocionales. Repudiaba a los hombres y después de 10 años llegó a otro periodo de otros 10 años y comenzó a convivir con una dama. Y esto pues le ocasionó problemas a nivel familiar, no porque la familia la rechazara, no, o que la menospreciara, no era eso, sino que al contrario, pues claro, la familia tampoco era que estaba de acuerdo con la situación por lo que estaba pasando Estefanía. Y esto provocó que hubiera un gran rechazo de parte de ella y de la familia de Dios, de la familia hacia Dios. Entonces ellos creían en Dios, pero sentía que Dios estaba lejos de sus vidas. Y en tanto pues pasó un tiempo y se llega el tiempo de donde fuimos azotados por esa pandemia, ¿verdad? El COVID. Y Estefanía cayó bien enferma, le dio el COVID. Y la pareja que tenía, la dama, en esos momentos de situación difícil, le dijo: adiós, ahí te dejo, arréglatelas como podás. Y ella estuvo ingresada en cuidados intensivos por 3 meses, y durante esos 3 meses ella perdió el conocimiento y perdió la razón. Ella estaba ahí, miraba que iban a visitar a los que estaban ahí, unos morían, los sacaban los cuerpos, otros familiares llegaban y solo pues a despedirse de su familia para no volverla a ver más. Y sin embargo, Dios en medio del caos muestra que hay una esperanza, ahí hay una luz que le está alumbrando. Y ella empezó a pedirle a Dios que le diera una segunda oportunidad, y se la dio a través de las oraciones que ella estaba haciendo. Pedía a Dios que le diera una oportunidad, y en esos momentos pues llegó un pastor, Donald Avedaño, que logró contactar a la familia y a la familia de Estefanía e irlos a visitar. Y dice que un periodo de 4 meses el pastor Avedaño estuvo atendiendo a la familia, pero ellos no se entregaron a Cristo. Entonces el pastor fue trasladado a otro distrito, y pues después llegó otro pastor, y este pastor pues se estuvo al tanto de toda la situación por la que estaba pasando Estefanía, y aunque ella había crecido en un lugar adventista, ella no había entregado todavía su vida a Dios. Y durante la primera visita, pues el pastor oró por ella y la visitó otra segunda vez, y volvieron a orar y a reunirse con ella, pues a llevarle palabra de vida, palabra de aliento.
Y pues a raíz de eso, Estefanía se bautizó. Y luego pues de bautizarse ella, también para sorpresa de ellos se bautizaron. El día que ella se bautizó, también se bautizaron sus papás. Y después de eso se bautizó un hermano de ella. Entonces, esto pues nos enseña que no importa la situación que usted esté pasando, si usted está buscando esa luz que guíe su vida, si usted en medio de la crisis, usted viene y se pone en contacto con el Señor nunca lo va a abandonar, Él siempre va a estar ahí. Y sabiendo pues que la esperanza la encontramos en Jesús. Y dice la palabra del Señor que en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido el mundo. Y eso lo encontramos en el libro de San Juan, en el capítulo 16, 33. Y en contraste con esto nos dice que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Eso lo encontramos en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, 9. Recordemos que Jesús es nuestra esperanza en medio del caos. Que el Señor les bendiga. A ver si recordamos cuáles han sido esos elementos que hemos visto hasta el momento. El primero, ¿cuál fue? El himno. El segundo, plato típico o la comida. El tercero, el lenguaje. Muy bien. Y dentro de ese lenguaje, dentro de ese plato típico, muchas veces nosotros deseamos comer algo rico, ¿verdad? Aquí en el terrenal. Pero nos hemos preguntado cuál será nuestro alimento allá en la Canaán celestial. ¿Lo hemos saboreado nosotros desde ahorita? ¿Qué vamos a comer allá cuando estemos con nuestro Padre amado? Esa tiene que ser una de los elementos que vamos a sumar también para que nosotros podamos comprender que somos una nación santa. Irle a mi amiga Nairobi, ella nos va a presentar otro elemento. Vamos a ver, Nairobi, ¿cuál es ese elemento que nos vas a presentar? Muéstrele a los cuál es ese elemento. ¿Qué nos está presentando Nairobi? Un mapa. ¿Y qué nos indica un mapa? Un lugar, una ruta, un territorio, quizás una posesión, porque dentro de este mapa, si nosotros quisiésemos buscar Honduras, está chiquitito. Límites, fronteras. ¿Tendremos límites nosotros en el cielo? No. Entonces, toda nación tiene como territorio algo que le pertenece. Honduras es un territorio, pero no le pertenecemos a Estados Unidos, Brasil o España. Su casa no me pertenece a mí, ni mi casa le pertenece a usted. Cada límite representa un espacio donde cada uno de nosotros como habitantes tenemos la libertad de podernos mover dentro de él sin necesidad de un pasaporte. Pero si vamos a Estados Unidos, necesitamos un pasaporte y sumado a eso, una visa para poder ingresar. Pero en esta mañana, ese mapa nos recuerda a nosotros que en el cielo no vamos a necesitar visa. En el cielo no vamos a necesitar ni presentar el pasaporte para que lo posteen y digan, usted puede ingresar. Cristo Jesús nos está esperando con los brazos abiertos, queridos hermanos. Pero para ello, desde aquí, nosotros estamos haciendo esa práctica que Cristo nos está dando. ¿Y cómo? A ver, Nairobi, dame este y me vas a mostrar este otro. ¿Qué vemos ahí? Unas pisadas, unas huellas. ¿A quién vamos a seguir?
¿Al mundo o al gran Señor, a nuestro Padre Celestial? Entonces, si nosotros hemos decidido seguir a nuestro Padre Celestial, no seamos egoístas. Llevemos a otros para que también ellos puedan regocijarse, así como estamos nosotros en este santo lugar, alabando y glorificando el nombre de Dios, que también otros puedan venir, que otros puedan tener esa necesidad de poder alabar, de poder aprender más acerca de nuestro Padre Celestial. El apóstol Pablo, hablando de los héroes de la fe, nos dice: pero anhelaban una patria mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza, queridos hermanos, de llamarnos sus hijos, porque Él ya preparó ese lugar especial para usted y también para mí. La identidad cristiana nos mueve como hoy lo hacen estos símbolos que hemos visto nosotros durante el transcurso de la escuela sabática. Nosotros debemos de recordar que estos símbolos son terrenales. La bandera, el himno, el plato típico, nuestro idioma, nuestra lengua, nuestro lenguaje. También ese territorio que tenemos es terrenal, pero nuestra vista tiene que estar más allá, con nuestro Padre Celestial. Esa es nuestra esperanza. Y eso es lo que nosotros debemos de trabajar día a día, para que no se quede la hermana Rosa María, para que no se quede la familia Hyde Milson, para que no se quede la hermana Marisa, y así puedo mencionarlos a cada uno de ustedes. Trabajemos para traer a otros, pero también nosotros tenemos que trabajar para que nosotros mismos podamos estar también en la Canaán celestial. ¿Por qué? Porque ustedes y yo somos embajadores de la palabra de Dios. Y como embajadores de la palabra de Dios, tenemos que tener nuestra vista allá. Practicamos hace poquito un canto simulando al coro de ángeles allá en el cielo. Y para ello, queridos hermanos, gracias Nairobi. Y para ello, queridos hermanos, no sé si ustedes se han fijado, pero nuestra iglesia está engalanada con visitas. Les vamos a dar la bienvenida a su casa, queridos hermanos, porque esta no es nuestra casa, a su casa. Atrás del hermano tenemos aquí a nuestra hermana que nos visita. ¿Desde dónde? ¿De dónde nos visita, querida hermana? Es de aquí. Su nombre es la mamá de nuestra hermana Claudia Lobo. Le damos la bienvenida a ella y al joven que le acompaña. Amén. También en la banca donde está nuestra hermana Cecilia tenemos una familia. Hermanos, queremos conocerles, saber su nombre y de dónde nos visitan. Amén. Y le damos la bienvenida, iglesia. Bienvenidos, queridos hermanos, a su casa. Y en estos momentos, hermana Celia, este es el momento que a usted le corresponde. Vamos a entonar el himno de Felipe Garibo y nos vamos a dar esa bienvenida porque hace mucho tiempo no nos mirábamos. Cantemos, hermanos, el himno de bienvenida y estrechemos nuestras manos y nos damos el abrazo. Si cansado estás tú de buscar un cielo azul y has caído en el fondo de la angustia y del dolor, yo te quiero invitar a un encuentro sin igual. Es un encuentro total que solo aquí puedes lograr. Bienvenido eres tú a la casa del Señor. Pon tu mano en mi mano y alabemos al Creador.
al no le importa el color, para todos sale el sol. Es una dicha tenerte, bienvenido seas tú, bienvenido eres tú a la casa del Señor. Pon tu mano en mi mano y alabemos al Creador. Al no le importa el color, para todos sale el sol. Es una dicha tenerte, bienvenido seas tú. Si cansado estás tú de buscar un cielo azul y has caído en el fondo de la angustia y del dolor, yo te quiero invitar a un encuentro sin igual. Es un encuentro total que solo aquí puedes lograr. Bienvenido eres tú a la casa del Señor. Pon tu mano en mi mano y alabemos al Creador. Al no le importa el color, para todos sale el sol. Es una dicha tenerte, bienvenido seas tú. Bienvenido eres tú a la casa del Señor. Pon tu mano en mi mano y alabemos al Creador. Al no le importa el color, para todos sale el sol. Es una dicha tenerte, bienvenido seas tú. Bienvenido eres tú a la casa del Señor. Pon tu mano en mi mano y alabemos al Creador. Al no le importa el color, para todos sale el sol. Es una dicha tenerte, bienvenido seas tú. Bienvenido eres tú a la casa del Señor. Pon tu mano en mi mano. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Les bendiga, hermano. Amén. Qué rico es abrazarse, queridos hermanos. Qué rico es darnos ese apretón de manos, decirnos, ay, hermano o hermana, qué gusto me da verle. Así, queridos hermanos, debemos de estar siempre gozosos. ¿Por qué? Porque estamos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Hermana Celia, vamos a terminar esta parte para darle paso al repaso de la lección que lo tiene la hermana Carol. Pero yo quiero que usted pueda orar para que cada uno de nosotros recordemos estos elementos, pero los hagamos de manera celestial. Hermanos, voy a invitarles que por favor se pongan de pie para tener la oración. Vamos a hablar con nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias porque sí somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa y un pueblo adquirido por ti. En esta mañana, Señor, lo has ratificado y sí tenemos una ciudadanía, sí tenemos un lenguaje, sí tenemos un día feriado. Te tenemos a ti como nuestro Rey, te elegimos a ti como nuestro Rey. Y nosotros, Señor, que somos tus hijos, queremos pedirte en esta mañana que siempre te apersonifiques en la vida de nosotros, que guíes cada una de nuestras decisiones, que nos ayudes a hacer la decisión correcta por ti y que nos ayudes para que podamos vivir de acuerdo a tus principios, para que todos vean que somos un pueblo escogido y que digan, nación entendida y sabia es esta. Te suplicamos como nuestro Rey que permanezcas en nuestras vidas y que nos ayudes a ser hijos e hijas tuyas en el reino de los cielos. En Jesús te pedimos que vuelvas pronto por nosotros para entrar en esa patria que tanto anhelemos. En el nombre de Jesús. Amén. Daremos paso a nuestra hermana Carol, quien nos hará el repaso de la lección.
Recordemos, hermanos, que estamos transmitiendo en vivo para que su participación pueda salir al aire, levantar la mano para que le podamos llevar el micrófono. Bendiciones. Feliz sábado, hermanos y hermanas. Es un gozo estar en esta casa de adoración en un día tan bonito, tan precioso, y compartiendo como hermanos y alabando a nuestro Dios, ¿verdad? Qué lindo ha sido el programa de escuela sabática. Los invito a que inclinen su rostro ahí donde están para que podamos pedir la unción del Espíritu Santo. Oh Padre amado, gracias Señor por todas estas lindas bendiciones que nos has dado en este sábado santo. Hay muchos de tus hijos aquí hoy y estamos aquí porque necesitamos estar en tu presencia, sentir tu amor, recibir tu instrucción. Y en estos momentos vamos a comenzar el repaso de la lección. Quiero pedirte que toques cada corazón para que se sientan parte de este repaso. Solo soy una pecadora más que he estado estudiando mucho estas lecciones, pero todos tenemos nuestros limitantes. Y toda la semana me sentía como te dijo Moisés cuando lo llamaste. Así como que no tenía la habilidad de hablar. Así que utilíceme, Señor, tú seas el que hable. Y acuérdeme de todo lo que me enseñaste en esta semana. Ayúdenos, Señor, a ser estudiosos de tu palabra, pero también a retenerlo y entender cómo esa palabra debe ser aplicada a nuestras vidas y hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. A ver si se acuerdan cómo se llama la lección de hoy. Segunda parte. Así es. La lección de hoy es la continuación de la lección del sábado pasado. Y realmente cuando Dios creó la tierra, tenía un plan de felicidad y amor para las personas. No era su plan que nosotros viviéramos en estos conflictos que vivimos día a día, pero ese es el resultado de la caída del hombre, de la caída en la tentación de elegir sus propios caminos, ¿verdad? La lección 4 y 5, que es la semana pasada y esta, nos ayudan a entender cómo fracasaron las naciones en encontrar el camino correcto y cómo Dios guió a la gente en su lucha para encontrar la luz en la oscuridad producida por su deseo de autogobernarse. El sábado pasado vimos muchos ejemplos de ese deseo y esas decisiones de autogobierno, ¿verdad? Incluso estudiamos cómo el pueblo de Dios decidió autogobernarse, eligió
un autogobierno por encima del gobierno de Dios. Y todos sabemos cuál fue el resultado de eso, ¿verdad? Tuvieron reyes tras reyes tras reyes, unos buenos, otros un poquito no tan buenos y otros terriblemente malos, ¿verdad? Y fue un constante, ¿cómo decirle? Una constante acúmulo de malas experiencias de generación en generación, ese sistema. El deseo de autogobernarse, hermanos, se manifestó por primera vez realmente en el Edén. Entonces, cuando Eva decidió creer a la serpiente en vez de seguir la instrucción de Dios, ¿verdad? En esos momentos, Dios siempre manifestó su amor y su misericordia en sacarnos de esos errores que el ser humano constantemente ha seguido cometiendo. Bueno, vamos a comenzar con el repaso de esta semana, que es las naciones, segunda parte, como ya nos dijo el hermano Iván. A ver, alguien que me puede recordar cuál es el versículo de memoria de esta semana. ¿Se acuerdan? Ajá. ¿Qué dice? Seré en la tierra. Amén. Amén. Quiero que participen, por favor. ¿Ok? Levanten la mano para que el hermano Iván les pueda llevar, porque esto debe de ser participativo. El propósito de estudiar las naciones es para ayudarnos a entender la historia, ¿verdad? A ver si alguien se acuerda cuál es el propósito de todos los estudios de este trimestre. ¿Se acuerdan? Ayudarnos a entender el significado de la simbología en las profecías, ¿verdad? Para que podamos realmente comprender las profecías y aplicarlas a nuestras vidas de fe, de creencia, ¿verdad? Y compartirlas con otras personas, porque prácticamente todas las profecías de la Biblia se han cumplido, se han ido cumpliendo, y entender la historia, que yo no voy a entrar mucho en esa historia hoy, porque por eso cada uno tiene 6 días de la semana para estudiarlas, ¿verdad? Pero quiero recordarles eso para que no caigamos en el error de tratar de utilizar el breve tiempo que tenemos aquí para ir explicando las profecías. Dios realmente desea que conozcamos el desarrollo de la historia de este conflicto abierto que hemos vivido y que generaciones y generaciones antes que nosotros han vivido entre el bien y el mal, o sea, entre Cristo y Satanás. Ese conflicto entre Cristo y Satanás lo vivimos nosotros aquí en la tierra, ¿verdad? Y los que estamos realmente aferrados a Cristo somos los que podemos entenderlo y soportar cada vez que esos conflictos golpean nuestras vidas, porque entendemos de dónde viene, ¿verdad? Por ejemplo, el duelo que yo he experimentado en las últimas semanas. Si yo no conociera de Dios, hermanos, eso me estaría afectando mucho más de lo que está haciendo. ¿Y por qué? Porque yo sé
que nosotros tenemos una esperanza en la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Entonces, el hecho de contar con Dios, de creer y vivir creyendo en Él, nos permite enfrentar los azotes de ese conflicto y ayudarnos a través de estas lecciones a entender cómo todos esos conflictos fueron vividos por las naciones en el pasado. Nos ayudan también a mantenernos firmes, a ver las diferencias entre aquellas naciones que no creyeron y aquellos que sí, aquellas poblaciones que no creyeron y aquellos que sí, ¿verdad? La diferencia no es que uno no enfrenta el conflicto y el otro sí lo enfrenta. Eso no es la diferencia. La diferencia es una vida con Cristo, ¿verdad? Todos sufriremos a través de esta vida mientras estemos aquí, pero la diferencia es aferrarnos al Señor. La principal fuente del conocimiento de las profecías que nos interesa es las lecciones de este trimestre señalar son los dos libros de Daniel y de Juan, ¿verdad? En el de Juan en relación el libro de Apocalipsis específicamente. Y en la lección de esta semana nos está dando algunos esbozos de las partes de las profecías que nos dan un conocimiento del bien y del mal, el conocimiento de la historia en relación a los sueños y visiones a Nabucodonosor y a Daniel, ¿verdad? Comparando esos dos símbolos, metales y bestias, y el conocimiento del tiempo del fin en la lección de la tierra y el mar y el pueblo remanente. Algunos pueden pensar, ¿alguien tiene algún comentario hasta ahí? Por favor, hablen, participen, que sea algo participativo. Yo tengo muchos meses de no pararme aquí a hacer el repaso de la lección y no es lo mismo estudiar la lección de domingo a viernes para venirse a resumir aquí que estudiarlo para el aprendizaje de uno mismo, ¿verdad? Cuando uno lo estudia para el aprendizaje de uno mismo hay mucha participación. Entonces yo sé que ustedes lo estudiaron, participen. Sí, opinen, por favor. ¿Qué piensan en cuanto a eso del conocimiento del bien y del mal? Que ese fue el mandamiento, ¿verdad? Sí. Hay cosas que nosotros no debemos de saber. O sea, no es algo bueno que lo sepamos, no nos trae ningún bien, sino que nos fomenta dolor, sufrimiento. Hay conocimientos que en vez de servirnos para nuestro bien, son para nuestro mal. Y eso es precisamente lo que Dios quería evitar, que la humanidad sufriera. ¿Para qué Adán y Eva necesitaban conocer el mal? Con conocer el bien era suficiente para que tuvieran vidas plenas. Pero ellos decidieron conocer el mal. Ahora nosotros conocemos el mal está dentro de nosotros y tenemos que pasar por sufrimientos y dolores que el Señor nos quería evitar. Así es, hermana. Y yo pienso que el Edén, bueno, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que el Edén Dios creó el Edén y puso al hombre ahí para vivir, para que viviera ahí y lo labrara y lo trabajara, ¿verdad? Y eso te dice que fue creado como un aula de aprendizaje. Así lo entiendo yo. Yo me imagino Dios cada día enseñándoles a ellos, ¿verdad? Pero no les dio todo el conocimiento que tenía planes de darles en un día, en 2 días o 3 días.
Pero la impaciencia también es una cosa que hay que tratar de rechazar, porque nos lleva a tomar decisiones equivocadas, ¿verdad? La falta de paciencia. Entonces, realmente Eva fue tentada para llegar a ser igual a Dios, adquiriendo el conocimiento del bien y del mal por no confiar, por no tener esa seguridad de que lo que Dios le había dicho era así, tenía que ser, ¿verdad? Lo mismo nos ocurre hoy en día. Como dice la hermana Celia, hay muchas cosas en la vida, en el diario vivir, que nosotros no necesitamos saberlo, pero la curiosidad y esa puya de estar preguntando y insistiendo y queriendo saber, muchas veces solo es por saberlo y chismearlo. ¿Y qué hace el chisme? Crear el mal, ¿verdad? Entonces, estas cosas, hermanos, no son ejemplos solo para almacenar conocimientos en nuestras mentes. Hay que reflexionar sobre ellos y ver cómo se aplican a nuestra vida hoy, ¿verdad? Aceptemos el conocimiento que es útil para nuestras vidas, apliquémoslo a la vida y rechacemos aquellos que pueden más bien llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Bueno, ¿alguien más? ¿Qué más quieren opinar ahí? Hermano Iván, lo veo así como con ganas de levantarse con el micrófono. Bien, hermana, ya me empujó a hablar. Sí, en la lección del día domingo, Dios había dado la potestad a esta pareja, ¿verdad? Hacer uso de todos los árboles frutales que había en el Edén. Y Dios le dijo, excepto uno, excepto este. Satanás llega a Eva con un relato diferente, mezclado entre verdad y mentira. Con mentiras, sí. Y le hizo despertar a Eva esa curiosidad, porque Satanás le dijo, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. En la actualidad hay muchas formas que podríamos aplicarlos, especialmente la juventud a veces se descarría porque quieren experimentar, quieren descubrir, quieren saber. Así como el antiguo Israel quería experimentar tener un rey que lo gobernara, abandonando a Dios. Entonces, hay decisiones que se toman por curiosidad, por experimentar, que en las cuales lo podemos arrepentir toda la vida. Y hay decisiones que ya cuando se han tomado no pueden tener marcha atrás. Tenemos que enfrentar la situación permanentemente por haber desobedecido a Dios. Y como lo dijo nuestra hermana Celia, a veces hay cosas que si no, Dios no nos ha revelado, ¿por qué insistir en querer conocer o saber? Porque hay cosas que Dios nos ha revelado para evitar nuestro propio sufrimiento. Así es. Entonces debemos conformarnos con lo que Dios nos enseña día a día. Gracias, hermano. Y podemos pasarnos a la siguiente parte, que es la parte de la historia, ¿verdad? Que encontramos en Daniel 2 y Daniel 7. Que quisiera preguntarles qué entendieron ustedes de esos 2 días de la lección, el lunes y martes. Sí. El hermano José y después el hermano Iván. Dios le da 2 explicaciones. Le da una a Nabucodonosor y la otra se la da a Daniel. A Nabucodonosor se la da de una manera y a Daniel de otra manera. Al final, pues, ambos son sumamente importantes porque ahí se está describiendo la condición de la humanidad, ¿sí? Lo que Dios le había dado a él y qué quería de él, ¿sí? Y Nabucodonosor termina alabando y glorificando el nombre de Dios porque ningún hombre le podría describir ese sueño como lo hizo Daniel. ¿Sí? Me llama la atención de que dice que cada segmento de los metales tuvieron un cambio, ¿sí? El oro pasó a ser plata, plata pasó a ser bronce, una declinación, y hasta que llegaron a, dice que arcilla. Esa es la condición de la humanidad. Nada ni nadie lo que coseche va a poder llamarse un triunfo, porque dice que no quedará
nada, como le dijo Jesús a Jerusalén, piedra sobre piedra no quedará, todo será destruido, por lo cual cosechemos, hermanos, para la vida eterna, no para la terrenal. Sí, en esa historia de las naciones, de esos reinos, vemos una declinación, ¿verdad? De los valores que hoy en día vemos en nuestra propia sociedad, ¿verdad? O sea que históricamente no, la tendencia no cambia, siempre vamos en declinación. Sí, hermano Iván, usted quería. Sí, solo para reforzar esa situación, creo que anteriormente había visto esta imagen con lo de definir los reinos por unos metales, ¿verdad? Ajá. Pero no como lo enfoca la lección de esta semana, esa declinación, Sí. esa devaluación, de esa devaluación moral que se está dando en el mundo día con día, vamos de mal Sí. en peor. Y sale aquí, dice, puede que hayamos avanzado tecnológicamente, pero no moralmente. Parafraseando al doctor Martin Luther King, tenemos misiles hábiles teledirigidos, pero hombres sin ningún tipo de dirección. Una combinación sin duda aterradora. Sí, Eso es lo que muy podemos ver. peligrosa. Sí. Así es. Sí, hermana Celia. A pesar de que en el siglo XIX se mostraba, ¿verdad?, de que aquí hace relación a la historia, que en el siglo XIX se mostraba de que la Exposición Universal de París y todo lo que se miraba acerca de cómo estaba evolucionando y avanzando en desarrollo Francia, y también en el siglo XX dice cundía entre muchos pensadores el optimismo, y es cierto. Han habido muchas cosas que se han perfeccionado, el internet, el avance de la ciencia, y todo eso les apunta a ellos de que estamos mejores, pero realmente estamos mejores moralmente, como dicen, no, estamos como los metales, primero oro, después plata, después bronce, después hierro y después barro. Es que cada uno de esos elementos que el humano cita como algo mejor es el producto de un interés muy personal de alguien que lo ha hecho posible. Exactamente. ¿Verdad? Entonces siempre es lo que nosotros vemos como algo mejor, siempre es algo del interés personal de alguien con poder para poder haber producido ese resultado. Y aquí entonces, lo que dice, no tienen en mente el bien de la humanidad cuando lo hacen, sino el bien personal. esto es lo que estábamos aprendiendo, estudiando la semana pasada, cuando quisieron un reino. Cuando el pueblo de Israel pidió un rey, Dios les advirtió que eso iba a ir en declinación moral hasta que el mundo fuera totalmente renovado por él, porque esto no va a cambiar. Entonces, la razón por la que existe esa declinación es porque el pueblo pidió un rey. No querían que fuera Dios su gobernante. Dios tenía un día, tenía una nación, tenía un día, tenía ideales diferentes que a ellos los iban a diferenciar de los otros reinos. Pero ellos no quisieron lo mismo que los reinos paganos. Y de eso habla Daniel 7, porque anteriormente en la tierra se menciona, ¿verdad?, que el mar y que la tierra está personificando
lo que es el pueblo de Dios, la santidad del pueblo de Dios y la tierra de paz que el Señor quiere darnos. Y los mares personifican el continuo pleito de poderes que hay entre las naciones, y eso se ha venido viendo desde siempre y seguirá. Así es. Entonces eso es lo que ha pasado, pero lo más importante de Daniel 7, en contraste con Daniel 2, es que en Daniel 7 se mira que ya el poderío y el pleito ya no solamente está en el mar, sino que está también en la tierra, que simbolizaba el pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque ellos pidieron un rey. Así es. Así es. Gracias, hermana Celia, por ese resumen muy, muy claro. Vamos a pasar al día miércoles, entre la tierra y el mar. Las imágenes de la tierra y el mar que aparecen en la Biblia, especialmente en las profecías, pueden ser muy instructivas. Consideremos, por ejemplo, el uso simbólico de la tierra y el mar cuando aparecen juntos en la profecía bíblica. Simbólicamente, cuando estos dos términos se yuxtaponen, la tierra y el mar, la tierra suele representar el mundo ordenado o incluso la tierra de Israel a veces, mientras que el mar se refiere a las naciones gentiles que la amenazan, igual que el mar amenaza la tierra. Entonces, en estos casos, en estas profecías, cuando vemos estos dos términos juntos, ese es el significado que tienen. Eso es importante para nosotros cuando estamos estudiando la palabra de Dios en relación a estas profecías, ¿verdad? Según esta línea de pensamiento, la tierra es un lugar de estabilidad basado en el gobierno de Dios, mientras que el mar representa la agitación, como le explicaba la hermana Celia, y la inestabilidad de las naciones establecidas sobre el fundamento del orgullo humano, ¿verdad? Entonces, en todas estas profecías, hermanos, podemos encontrar también mensajes para nuestras propias vidas. ¿Qué mensajes identificamos aquí en las profecías que hemos estado viendo de Daniel 2 y Daniel 7? Ajá. Estamos ahí. Nosotros somos la iglesia del Señor, nosotros somos el Israel espiritual. Amén. Y aquí dice el rol de la iglesia. El rol de la iglesia, o sea, dice que la serpiente en Apocalipsis, dice que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como de un río para que fuese arrebatada, para que fuese arrastrada por el río.